Muy bien, veamos el tema equilibrios de fases. Veremos las reglas de las fases, las ecuaciones de Clapeyron, también la ecuación de Clausius-Clapeyron. Con este diagrama, la mayoría debe estar familiarizado. Este es un diagrama de cambios de fase, donde podemos apreciar el límite de fase. Bien, este es un caso específico para el agua. En general sería zona de sólido, zona de líquido y zona de vapor. No digo gas porque el gas es cuando está algo solamente en estado gaseoso, cuando está en equilibrio con otra sustancia, como el hielo o el agua, como el sólido o el líquido, mejor dicho, hablamos de vapor. Bien, entonces, el diagrama de fase solamente es un gráfico presión-temperatura y que nos describe cuando hay un cambio de un estado a otro. Por ejemplo, acá, esta es la línea de equilibrio o límite de fase entre el sólido y el vapor. Acá tenemos entre el líquido y el vapor, y aquí tenemos el sólido y líquido. Acá tenemos una zona que es una zona crítica, ya vamos a conversar un poco sobre esto, que comienza en este punto que se llama punto crítico. Este es un diagrama simplificado de una zonita de presión y temperatura. Estos gráficos pueden ser mucho más extensos, mucho más complejos. Bien, el agua tiene la particularidad de que su volumen molar, en cuanto al sólido, es mayor que el volumen molar del líquido, ¿sí? Debido a que la densidad del hielo es mayor que la densidad del agua líquida, se debe a esto precisamente. Entonces, en el caso del agua y algunos otros compuestos que tienen esta particularidad, la pendiente de la línea sólido-líquido tiene una pendiente negativa. ¿Bien? En el resto de los casos de los otros compuestos vamos a tener pendientes positivas. No son rectas exactamente, ¿okay? Son curvas. Si nosotros trabajamos en zonas muy pequeñitas, podemos hacer aproximaciones a rectas. Bien. En cuanto a este punto que está acá, estamos hablando de sistemas recipientes rígidos, o sea que no podemos hacer variación de volumen, cerrados. Entonces, si nosotros comenzamos a subir y subir la temperatura, va a haber un momento en que la densidad tanto del líquido como del vapor va a ser similar, es decir, vamos a tener un líquido cada vez menos denso por la cantidad de calor que está absorbiendo, mientras que la fase de vapor se va a ir saturando. Entonces vamos a tener igual densidad, es decir, se borra el límite entre el vapor y el líquido. Podemos verlo como si tuviéramos un vapor sobresaturado, por decirlo de alguna forma. Este punto, la temperatura donde ocurre, ¿sí? La temperatura donde ocurre esto se llama temperatura crítica, y esa temperatura crítica está relacionada a una presión crítica. Veamos la regla de fases de Gibbs. Esta regla de fases es para calcular la varianza o grados de libertad. Esto lo pueden encontrar con diferentes letras. Lo pueden encontrar con F, ¿sí? Que F viene siendo, o sea, lo colocan por freedom, como los grados de libertad en inglés, o también lo van a encontrar con una B de varianza, bien, dependiendo del libro de texto que estén utilizando. Se trata exactamente de la misma magnitud y son los números de grado de libertad de las reglas de fase de Gibbs. ¿De qué se trata esto? Los grados de libertad son la cantidad de variables intensivas necesarias para definir un estado de equilibrio. ¿A qué nos referimos con variables intensivas? A la presión, la temperatura, el volumen, el número de moles. ¿Bien? Entonces, para poder describir un estado en particular tenemos que saber cuántas variables necesitamos. Eso vendrían siendo los grados de libertad. Esta es una formulita, bien, donde C es la cantidad de compuestos que tenemos, F es el número de fases, es decir, si yo tengo un líquido y un vapor, son dos fases. Si tengo solo gas, es una sola fase. Si tengo tres líquidos pero que son inmiscibles, tenemos tres fases. Aunque sean líquidas las tres,
se cuentan como fases independientes al no ser miscibles, ¿bien? Entonces, si tenemos una sola sustancia, ¿verdad? Supongamos que estamos hablando solo de agua, como en este caso. Entonces, esa C cantidad de compuestos la sustituimos por 1. Unimos este 1 con este 2 y esta sería la ecuación cuando tenemos una sustancia única que estamos evaluando. Entonces, si tenemos una sola sustancia en una sola fase, es decir, que no está ocurriendo ningún cambio, es decir, si me encuentro, supongamos, en esta zona solamente, a esta presión y esta temperatura tengo solo hielo. Si me ubico acá, a esta presión y esta temperatura tengo solo agua líquida, y si me ubico por acá, a esa presión y a esa temperatura y a esa presión voy a tener solamente vapor. ¿Ven? En ese caso tendría una sola. Entonces, si tengo una sola fase, esa F la sustituyo por 1, me daría 2. Es decir, que para yo describir un estado de agregación de por acá, ¿sí? En alguna de estas zonas, para poder ubicarlo, necesito dar dos variables, que serían la presión y la temperatura, ¿bien? Igual para cada caso. Cuando estoy en el límite de la fase, ya cuando nosotros establecemos que hay un equilibrio de cambio de fase, debido a que estos gráficos se conocen para todas las sustancias, ¿ya? Entonces, si yo estoy sobre esta línea, por ejemplo, si yo conozco la temperatura, ¿bien? Eso me es suficiente para encontrar la presión. Si yo conozco la presión, eso me es suficiente para encontrar la temperatura, porque esa condición de equilibrio es única para cada par presión-temperatura, ¿bien? Entonces, en ese caso serían este 3, que sería la combinación de un compuesto con el 2 de la ecuación, menos 2, que son las dos fases que están en equilibrio, y eso sería igual a 1. Necesito describir una variable y eso me es suficiente para encontrar las demás. Y para describir el estado mismo. Cuando estamos en el punto triple, igual que va a pasar con el punto crítico, es un punto único. Es decir, pasa solamente a una combinación de presión y temperatura. El hecho de decir punto triple del agua, ya sabemos que eso ocurre a esta temperatura y esta presión. No ocurre en ningún otro punto. Es decir, no hay grados de libertad. Yo no puedo decir, bueno, quiero tener el punto triple a otra temperatura y otra presión. No hay grados de libertad. Es un punto que está allí y listo. ¿Bien? Entonces, si yo digo, yo quiero tener un punto de ebullición de 100, me ubico acá, ¿sí? A esta presión. Si yo quiero un punto de ebullición de 374, me ubico acá y tengo esta presión, ¿sí? Pero no puedo obtener un punto triple en ningún otro lugar, no tengo libertad para hacerlo. Y lo mismo pasa con el punto crítico. Entonces tenemos el 3 menos el número de fases que tengan equilibrio, en este caso que son 3. ¿Bien? Y en este punto crítico, fíjense, es 0, pero no tenemos cómo calcularlo, ¿ya? Porque hay una indefinición de la fase, o sea, no podemos distinguir entre una fase y la otra, ¿bien? Es un tema un poco más complicado, viene siendo como una mezcla entre agua y vapor. Pero oye, como les dije, grado de libertad 0, es una combinación única para cada compuesto. Supongamos que tenemos dos sustancias, ¿bien? Tenemos un ejemplito por acá, nos dice, calcule L, es decir, la varianza o grados de libertad para un sistema compuesto por sacarosa sólida en equilibrio con una disolución acuosa de sacarosa. Entonces, tenemos dos compuestos que son el agua y la sacarosa, así que C vale 2, ¿sí? Y vamos a tener dos fases. Una fase es la solución, que es la fase líquida, y la otra fase es la sacarosa sólida. Entonces tenemos dos compuestos, agua y sacarosa, bien, lo sustituimos en la ecuación, nos daría 2 más 2 son 4, 4 menos F, y la cantidad de fases son 2, se nos quedaría 4 menos 2 es 2. Entonces, es decir, para nosotros poder establecer el estado de equilibrio entre una fase, entre un sólido, de un compuesto, y la solución de este, tenemos que describir dos variables, que serían la presión y la temperatura. Entonces, lo que nosotros podemos describir de eso es la solubilidad. Nosotros sabemos cuál es la cantidad máxima de soluto que podemos tener en la solución
si conocemos la presión y la temperatura, ¿sí? Que sería básicamente la solubilidad de ese compuesto en agua, ¿vale? Y el punto de saturación. Y a partir de allí, si ya la solución está saturada, puede estar en equilibrio con el compuesto en solución, pero que va a estar en estado sólido, porque no se va a disolver más porque la solución está saturada ya. Y no estoy hablando de sobresaturar, es cuando lo tenemos a una presión y temperatura que no permite que vaya a haber más disolución de compuesto, no vamos a sobresaturar. En la serie 3, el ejercicio 9, en la serie 3C, en el ejercicio 9, tenemos un pequeño ejemplo, ¿bien? Nos dice calcular los grados de libertad y elegir las variables intensivas independientes de los siguientes sistemas de equilibrio. Entonces, el primer sistema es disolución acuosa de sacarosa. Bien. Nos dicen disolución acuosa de sacarosa, no nos dicen que esté en equilibrio con nada. Es como que tenemos solamente la disolución. Tenemos dos compuestos, que es el agua y la sacarosa, una sola fase, esta es una solución que está completamente en fase líquida, por lo tanto los grados de libertad son 3, ustedes hacen sus cálculos. La parte B nos dice disolución acuosa de sacarosa y vapor de agua. Tenemos igual dos compuestos, perdón. Tenemos dos fases, que sería la fase líquida y la fase de vapor, y eso nos da 2 grados de libertad. Bien. Entonces, en el primer caso, nos dan 3 grados de libertad. ¿Bien? ¿Qué necesitamos conocer nosotros? ¿Cuáles serían esas 3 variables que necesitamos conocer? Estamos hablando de una disolución cualquiera, no nos dice que esté saturada ni nada. Nosotros conocemos presión, temperatura, y lo otro que nos falta para caracterizar esa solución es las cantidades, ¿sí? El número de moles. O, en vez de hablar de número de moles, podemos hablar de fracción molar. Una vez que yo conozco la fracción molar, puedo caracterizar ese estado de equilibrio. Entonces estamos hablando de 3 variables. En el caso de la disolución acuosa de sacarosa y agua, de sacarosa y vapor de agua, perdón, solamente nos hace falta, lo que vamos a estar en equilibrio es la disolución y el líquido, ¿vale? Presión y temperatura. Agua líquida, benceno líquido, que son inmiscibles, y una mezcla de los vapores de ambos líquidos. Entonces, tenemos dos compuestos que son agua y benceno, ¿sí? 3 fases, porque tenemos 2 fases líquidas que no se mezclan y una fase de vapor, y eso nos da como resultado 1 grado de libertad. Entonces, hay una sola condición para que haya un equilibrio, ¿sí? Entre estas dos cosas y esa mezcla de vapores. Eso empieza a ocurrir a una temperatura, ¿bien? En particular, porque nosotros podemos tener agua y benceno y no tener arriba una mezcla de esos vapores. Entonces, hay una temperatura específica en la cual ambos compuestos ya están en fase de vapor, o sea, ya tiene que haberse evaporado algo de agua y algo de benceno para que esté esa mezcla allí. Y eso ocurre en condiciones de presión-temperatura específica, es decir, o especificamos la presión y eso ya nos determina la temperatura, o especificamos la temperatura y eso ya nos determinaría la presión. Vimos algo de potencial químico en la clase anterior. Definimos el potencial químico como la energía de Gibbs dividida entre el número de moles. Así que básicamente sería la energía libre de Gibbs molar. ¿Bien? Y cuando nosotros estamos en el equilibrio, en cualquiera de estas líneas de fase, si estamos en la línea de equilibrio sólido-líquido, quiere decir que el potencial químico del sólido se iguala al potencial químico del líquido y viceversa. Igual para líquido y vapor, igual para sólido y vapor, en el caso de la sublimación, y en el punto triple, el potencial químico de las 3 fases, ¿sí? Se iguala. Esto es importante tenerlo presente. ¿Bien? En el estado de equilibrio hay igualdad en los potenciales químicos. Si tenemos una reacción química, como vimos la clase pasada, entonces el potencial químico de los reactivos se va a igualar al potencial químico de los productos.
Bien, recuerden acá, esto es un resumen de todas las ecuaciones básicas de termodinámica. Todas las que vemos acá son ecuaciones de Gibbs. Estas todas sin reacciones químicas. Bien. Entonces, cuando nosotros partimos de estas dos ecuaciones, la derivada de la energía libre de Gibbs respecto de la temperatura a presión constante o a temperatura constante, bien, partimos de estas dos, lo que hice fue trasladarlas para acá. Si nosotros a ambos lados multiplicamos por el inverso del número de moles o dividimos entre el número de moles, al yo hacer la derivada de la energía de Gibbs entre el número de moles, energía de Gibbs entre el número de moles es potencial químico, bien, igual de este lado, Gibbs entre el número de moles es potencial químico. Si dividimos la entropía entre el número de moles, tendríamos la entropía molar, fíjense que tenemos un menos aquí adelante, muy importante con eso. Y en el caso del volumen, si lo dividimos entre el número de moles, tenemos el volumen molar. ¿Bien? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar esto? Si nosotros tenemos gráficos de potencial químico en función de la temperatura, ¿bien? Si nosotros hacemos un diferencial de lo que colocamos en el eje Y, dividido el diferencial o el delta de lo que tenemos en el eje X, nosotros hacemos delta Y entre delta X, ¿bien? Ese es el concepto de pendiente. ¿Sí? Si estamos hablando de una recta es el concepto de pendiente. En este caso, lo que tenemos en el eje Y es el potencial químico, ¿sí? Sería como un delta U. Y lo que tenemos en el eje X es la temperatura, sería un delta de temperatura. Entonces, si tenemos eso, lo que vamos a tener de este lado va a ser la pendiente. Quiere decir que la pendiente va a ser en negativo la entropía. ¿Okay? Vamos a tener pendientes negativas, pero la entropía en sí es positiva. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando la temperatura, va aumentando la pendiente del compuesto. Entonces, si nosotros tenemos la fase sólida, tenemos esta pendiente. Si tenemos el líquido puro, tenemos esta pendiente. Lo mismo ocurre con las disoluciones. Y si tenemos vapor, tiene esta pendiente. Los puntos donde se encuentran esas líneas, ¿sí? Quiere decir que aquí tenemos solamente sólido, ¿bien? Y aquí se encuentra con el líquido, quiere decir que aquí estamos en el equilibrio de fase sólido-líquido. Luego tenemos solo líquido, después vapor, y acá es donde se encuentran el líquido y el vapor. Y ahí es donde se igualan sus potenciales químicos. Si yo hago una extrapolación de la línea del sólido y de la línea del vapor, bien, aquí tendría como el punto de equilibrio para la sublimación, de donde el sólido y el vapor se encuentran en equilibrio, donde se igualan sus potenciales químicos. Este gráfico es para una presión, es decir, si yo tengo otra presión, voy a tener otro gráfico, ¿vale? Este gráfico es para una presión y este sería el gráfico para otra presión. ¿Sí? Porque estamos trabajando a presión constante. ¿Bien? Acá, si tenemos un gráfico presión-temperatura, ¿bien? Con el mismo análisis, tenemos que las pendientes de esas rectas representan el volumen molar. Estoy trabajando a temperatura constante, es decir, esto que está ocurriendo acá, este gráfico es para una temperatura. Si yo lo hiciera por otra temperatura, me daría un gráfico diferente. ¿Sí? Me daría, por ejemplo, algo como esto. Bien. Como que tendríamos un gráfico similar, pero desplazado en el eje Y quizás cambiada un poco la pendiente de esas líneas. Bien, entonces, esto lo utilizamos tanto para cambios de fase, sólido, líquido, gas, como para cambios en las formas alotrópicas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos grafito y diamante, es ver a qué presión y a qué temperatura, o a determinada temperatura, a qué presión es más estable un compuesto y el otro, ¿no? Bien, entonces fíjense, si la pendiente, obviamente tomando en cuenta que va a ser negativa, pero si el módulo de la pendiente, por decirlo de alguna manera,
¿quién tiene mayor pendiente? El que tiene mayor pendiente es el vapor. Bien, entonces, quiere decir que la entropía en el vapor, ¿sí?, es más grande que la entropía en el líquido, o sea, mucho más grande que la entropía en el líquido, y la entropía en el líquido es mayor que la entropía del sólido. Y esto ocurre con todas las sustancias. En este ejemplo, nosotros tenemos dos líneas, una para el grafito y una para el diamante, y vemos que hay un punto donde se cruzan. Esa se llama presión de transformación, bien, a la temperatura a la que se haya hecho este gráfico. Entonces, ¿qué significa el potencial químico? Cuando estamos comparando dos estados de agregación o dos formas alotrópicas, el que tenga el menor potencial químico va a ser el más estable, va a ser la fase más estable o la forma más estable. ¿Bien? Quiere decir que ese va a ser su estado más probable. El estado más probable es el que tenga el menor potencial químico. Entonces, si se fijan, antes del punto, antes de la presión de transformación, esta recta está por debajo, es decir, para todos estos puntos, ¿sí? Todos estos puntos tienen menor potencial químico que todos estos puntos. Esta recta que está por debajo pertenece al grafito, ¿bien? Quiere decir que antes de la presión de transformación, el grafito es más estable. Y después de esa presión de transformación, el que queda por debajo es el diamante. El diamante sería el más estable. Entonces, el que esté por debajo en potencial químico va a ser el más estable. Entonces, si yo estoy haciendo la transición de carbono grafito a carbono diamante, ¿bien? Entonces, de aquí para acá, donde es más estable el grafito, ¿sí?, todos estos hasta aquí, esa reacción va a ser espontánea. En cambio, de aquí para acá, la que va a ser espontánea es la reacción inversa, ¿sí? Cuando el carbono, carbono grafito a carbono diamante. Bien, entonces acá, en esta zona, de acá hasta acá, el que está por debajo, el carbono grafito es el más estable, así que el equilibrio, que sería espontáneo, por ser más estable, es estar en forma de grafito. Entonces el carbono diamante pasaría a carbono grafito. Y de aquí para acá, la forma más estable sería el carbono diamante. Es decir, pasar de carbono grafito a carbono diamante. ¿Bien? Entonces, va a ser espontánea la reacción o la transformación donde el producto sea el que tiene menor potencial químico. Bien, acá está cuando nosotros tenemos los gráficos de presión-temperatura a diferentes presiones. Les decía que vamos a tener gráficos diferentes. Nos dicen que el primer gráfico que nos muestran, que es este, está a una presión determinada, y el otro gráfico, que es este, esta otra presión que es mayor a la anterior. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hacemos un aumento de presión, el sólido se eleva un poquito en cuanto a potencial químico, es decir, aumenta un poquito el potencial químico. Luego aumenta un poco más en el líquido y aumenta mucho más en el vapor. ¿Bien? Y esto trae consecuencias, es decir, cambiar la presión trae consecuencias en el equilibrio. Entonces, generalmente el volumen molar de los líquidos es mayor que el volumen molar de la solución. ¿Bien? Quiere decir que la variación o el diferencial, mejor dicho, de potencial químico respecto a la presión va a ser mayor para los líquidos que para los sólidos. Es decir, un aumento en la presión eleva más el potencial químico del líquido que del sólido, como acabamos de ver de acá, ¿sí? Lo eleva más en el líquido que en el sólido. Entonces, al elevarlo, sus líneas de sólido y líquido se van a encontrar en lugares diferentes. Entonces, para la presión menor acá y para la presión mayor allá. Quiere decir que va a haber un aumento en el punto de fusión.
que ese equilibrio, para que ocurra la fusión, va a ocurrir a una temperatura mayor. Y lo mismo ocurre para pasar del líquido a vapor. Se encuentran más adelante las líneas, por estar más arriba y tener mayores pendientes, y vamos a tener un aumento de la temperatura de ebullición. Entonces, para el equilibrio vapor-líquido siempre ocurre de esta forma, ¿sí? Pero para el líquido sólido depende de esta relación, volumen molar del líquido, volumen molar del sólido. Bien, esto es lo que ocurre normalmente, pero en los casos como el agua, ¿sí? Donde el volumen molar del líquido es menor que el volumen de solución, ocurre lo contrario. Es decir, va a afectar más sólido. Va a afectar más al sólido que al líquido el aumento de presión. Bien, entonces para el caso de el agua, vemos que se desplaza más en el caso del sólido que en el caso del líquido. ¿Bien? Pero se sigue conservando la misma tendencia a aumentar mucho para la parte del vapor. O sea, solamente cambiaría la parte sólido-líquido. Bien, entonces si cambia tanto, lo que va a ocurrir es que si yo originalmente teníamos este punto que se cruzaba acá, ahora se va a cruzar acá. Es decir, en cuanto a la temperatura se va a cruzar más atrás. Así que tenemos un descenso en el punto de fusión. Bien. Es decir, que si nosotros tenemos un sólido y lo sometemos a una presión más grande, va a ser más fácil que se funda. Que ocurre diferente con el resto, ¿no? Por lo general, si nosotros lo sometemos a una presión grande, es difícil que se funda, pero en el caso de los que disminuyen su volumen molar al solidificarse, ocurre lo contrario. Bien, en la serie 3A, en el ejercicio 1, nos mandan a calcular el potencial químico, ¿sí? Entre dos fases. Entonces, nos dicen mercurio líquido, mercurio sólido en su punto de fusión normal. Si estamos en el punto de fusión normal, quiere decir que estamos en el equilibrio sólido-líquido, por ejemplo, acá. Entonces, si estamos en el equilibrio sólido-líquido, porque nos están hablando de punto de fusión normal, quiere decir que el potencial químico del sólido se iguala al potencial químico del líquido. ¿Bien? Esta es la respuesta del A. En el B nos dice, el agua líquida con el agua gaseosa a 99 Celsius y una atmósfera, después a 100 y a 101. Quiere decir que nos están hablando de el potencial químico del agua en su punto de ebullición normal, que es este que está acá. Si está en su punto de ebullición normal, quiere decir que está en el equilibrio. Bien. ¿Y qué pasa en la temperatura anterior y en la temperatura superior? Bien. Entonces, ¿qué fase es más estable a 99 grados Celsius? Es decir, por debajo de su punto de ebullición. Por debajo del punto de ebullición, lo que es más estable es el líquido, ¿sí? Entonces, el que es más estable es porque tiene el menor potencial. Bien, por debajo del punto de ebullición, el líquido tiene menor potencial que el vapor o que el gas, si lo queremos ver como gas. Bien. ¿Qué sería entonces? Agua líquida y agua gaseosa. Por encima de su punto de ebullición, lo que es más estable es el gas, la fase de vapor. Entonces, quiere decir que si el vapor es el que tiene, el que es el más probable, es el que va a tener el menor potencial químico. ¿Bien? Sería la respuesta del D. Es un análisis teórico respecto a, ¿no? Entonces, se igualan cuando están en su punto de fusión normal o en su punto de ebullición normal. Bien, y dependiendo de qué cambio de estado tenemos, fuera de esas temperaturas, donde no se igualan los potenciales químicos, uno va a ser mayor que el otro, dependiendo cuál es la fase más estable. Bien, entonces, de todo esto que escribe acá, lo que nos interesa es a lo que llegamos, a esto que está acá, a la ecuación de Clapeyron. Bien, la ecuación de Clapeyron se utiliza para determinar los límites de las fases. O sea, esto lo vamos a utilizar para las diferentes transiciones, para el sólido líquido, es decir, para la fusión, para el líquido gas, para la vaporización o para la sublimación. Bien, entonces,
Sabemos que tenemos dos fases, ¿bien? Alfa y beta. Puede ser líquido vapor, diamante, grafito, qué sé yo. ¿Sí? Tenemos dos cosas diferentes que están en equilibrio. Si están en equilibrio, estamos igualando sus potenciales químicos. Bien. Entonces, una de las ecuaciones de Gibbs que vimos es que la derivada de la energía libre de Gibbs va a ser igual a menos S de T más B de P. Le hacemos el mismo tratamiento que hicimos antes. A ambos lados dividimos entre el número de moles, así que si yo divido G entre N, me va a dar diferencial de potencial químico, la entropía me va a quedar como entropía molar, y el volumen me va a quedar como volumen molar. Entonces, ¿qué quiere? Esta misma cosa, lo que voy a hacer es sustituir los diferenciales de potencial químico por esta expresión, ¿bien? Esta expresión aplicado a la fase A y a la fase B. Bien. Luego colocamos todo lo que tiene volumen molar de un lado, todo lo que tiene entropía del otro, el diferencial de volúmenes molares lo puse como delta de transición, ¿sí? Porque estamos haciendo una transición de una fase a la otra, de alfa a beta, entonces va a ser el delta de transición del volumen molar va a ser igual a el delta de transición de la entropía molar por dt en este caso y por dp en este caso. Lo que se hace es rearreglar esta igualdad y obtenemos esto que está acá, que es la ecuación de Clapeyron. Entonces, la ecuación de Clapeyron sirve como base para obtener fórmulas o ecuaciones que nos permitan relacionar un estado con otro, ¿sí? A partir de la integración dependiendo del caso que tengamos. Ustedes pueden trabajar, o sea, obviamente siempre estamos explicando de dónde salen las ecuaciones, pero obviamente ustedes lo que necesitan es sintetizar estas ecuaciones finales, ¿bien? Entonces, la ecuación de Clapeyron, fíjense que es esta que está acá, que escribo acá. La ecuación de Clapeyron nos dice que dP sobre dt va a ser igual a la variación de la entropía molar en la transición dividido la variación de volumen molar en la transición. ¿Bien? dP sobre dt es que quiere decir que nosotros vamos a hacer un gráfico de presión en función de la temperatura, ¿verdad? Y como les dije al principio, a pesar de que esto es una curva, si nosotros trabajamos en algo pequeñito, en una zona pequeñita, hay una aproximación de una recta. Entonces la pendiente de esa rectita, bien, viene siendo el diferencial de P sobre dt. Pero aparte de eso, si no tenemos una recta, si no tenemos un puntito, ¿sí? También podría representar la pendiente de la recta tangente en ese punto. Bien, que es básicamente el concepto de derivada. Y de esta ecuación podemos obtener otra, ya que la variación de entropía va a ser igual a la variación de la entalpía dividido la temperatura a la que ocurre ese cambio de transición. Bien, nosotros podemos sustituir delta S por delta H sobre T. Bien, esta es otra forma de la ecuación de Clapeyron que es muy útil. Entonces, ahora vamos a ver para esta misma ecuación aplicada a cada transición específica. Entonces, si nosotros estamos hablando del límite sólido-líquido, ¿bien? Cuando nosotros hablamos para la fusión, esa variación de entropía molar la podemos cambiar por variación de entalpía de fusión, porque estamos hablando sólido-líquido. Variación de entalpía de fusión dividido la temperatura donde ocurre la fusión, ¿sí? O el punto de fusión. Así que la ecuación de Clapeyron nos queda de esta forma, ¿sí? Entonces, cuando acá tenemos delta B de fusión, así que esto va a depender si la variación del volumen molar de fusión va a ser positivo o negativo. De eso nos va a depender mucho el resultado que vamos a obtener. Entonces, para la mayoría de los compuestos, como les dije antes, la zona líquido-vapor va a ser positiva.
Bien, esto ocurre cuando el volumen molar del sólido es menor que el volumen molar del líquido. Y les decía que en el caso del agua es diferente, que vendría la rectita más hacia acá con pendiente negativa, y este es el caso donde el volumen molar del sólido es mayor que el volumen molar del líquido. Bien, entonces en este caso, delta B es, lo coloco, si estamos pasando de sólido a líquido, ¿sí? Entonces sería volumen, el delta B sería volumen molar del líquido menos volumen molar del sólido, ¿sí? Esto sería delta B. Entonces, si el líquido tiene un volumen molar mayor que el sólido, ese delta B nos da positivo, nos da mayor a 0. En cambio, en el caso del agua, el delta B nos da negativo. Bien, entonces, la variación de volumen de fusión es el cambio de volumen molar que tiene lugar durante la fusión. Generalmente es positivo y pequeño. ¿Okay? Entonces, esta variación generalmente es positiva y pequeña, pero vamos a tener casos donde sea negativo. Por lo tanto, la pendiente presión-temperatura es pronunciada y normalmente positiva o negativa en el otro caso. Entonces, la primera consideración que hacemos es que no es cierto en todo caso, es decir, el delta H de fusión no es constante y la variación de volumen molar tampoco es constante, pero si estamos trabajando, como les dije antes, en rangos pequeñitos podemos tomarlo como constante. O sea, rangos pequeños de presión-temperatura, ¿bien? Entonces hacemos esa primera consideración, que estos dos son constantes, y vamos a integrar. Entonces, si integramos, nos quedarían estas dos magnitudes fuera de la integral, y nos quedaría la integral de dt sobre t, ¿verdad? Nosotros pasaríamos este dt por acá multiplicando, quedaría el dp del otro lado, ¿bien? Y al hacer todo lo que ya sabemos hacer, tendríamos acá la ecuación aproximada para el equilibrio sólido-líquido. Bien. Entonces, otro detalle es que si ese delta t es muy, muy pequeñito, pero muy, muy pequeñito, este logaritmo se podría sustituir por esto. Bien, pero a veces es mucho más fácil trabajar con este logaritmo. O sea, es una división y aplicarle el logaritmo es mucho más fácil que sacar esta cuenta. Bien, pero es algo que se puede hacer. Entonces, el logaritmo natural C y lo sustituimos por esta fracción, ¿bien? Esa fracción de temperaturas, y luego haríamos un gráfico. Entonces, cuando hacemos ese gráfico, este gráfico se va a comportar como una recta, ¿bien? Estamos trabajando en una parte muy pequeñita. Y esto va a ser una ecuación de recta donde por ejemplo, supongamos que estamos trabajando con este pedacito pequeñito, ¿bien? Y yo aproximo eso como si fuera una recta, me imagino que es una recta. Si yo paso una recta por allí, la puedo extender para un lado y para el otro. ¿Ya? Puedo obtener una ordenada en el origen imaginaria, porque esa no existe realmente, solamente es una extensión de esa recta que estoy trazando allí. Entonces aquí tengo la ordenada en el origen. Bien, esta ordenada en el origen sería la presión 1. ¿Ya? Y como estoy en función de la temperatura, yo voy a tener a esa presión, a una determinada temperatura, que en este caso, si me voy a la ordenada en el origen, esa temperatura sería 0, ¿verdad? Y me va a quedar un gráfico lineal donde mi variable es T2 y la pendiente de esa recta va a ser este cociente que tenemos acá. ¿Bien? Cuando digo 0 me refiero a Celsius, serían en todo caso 273 Kelvin. Bien. Cuando hablamos del límite líquido-vapor, con el vapor pasa algo muy particular. Aquí está muy pequeñito, pero bueno. ¿Qué pasa con la variación de vapor? ¿Sí? La variación, cuando estamos en la vaporización, va a ser el volumen del vapor menos el volumen de la parte condensada. Cuando digo volumen de la parte condensada, porque puede ser un líquido puro o puede ser
una solución líquida, ¿bien? Entonces, el volumen molar del vapor es muchísimo más grande que el del líquido. ¿Bien? Las partículas están mucho más separadas. Entonces, ya que es significativamente mayor el volumen molar, el volumen por cada mol, o sea, nosotros podemos tener una cantidad grande o pequeña de líquido y vapor, pero estamos hablando del volumen que ocupa cada mol. Entonces, si comparamos el volumen molar del vapor con el del condensado, el volumen del vapor es muchísimo más grande. Entonces, así que hace insignificante esta parte y decimos que el delta de vaporización va a ser aproximadamente el volumen molar del vapor. Y el volumen molar del vapor lo podemos reescribir según la ley de estado de gases ideales. Entonces, como P por V es igual a nRT, el volumen molar es V sobre N, quiere decir que V sobre N, que es lo mismo que volumen molar, va a ser igual, esto no es un menos, lo voy a escribir igual del otro lado, el volumen molar va a ser igual a RT sobre P. ¿Bien? Entonces, haciendo esta suposición y luego este cambio o la ley de estado de los gases ideales, podemos reescribir la ecuación de Clapeyron de esta forma. ¿Bien? Entonces, tenemos el delta H de vaporización, la temperatura y la variación de vaporización la escribimos como R por T sobre P. Hacemos un poquito de matemática allí. Bien, aquí está un poquito más claro. Hice las fórmulas un poquito más claras con las suposiciones. Cuando rearreglamos esto, T por T me da T cuadrado, ¿sí? Y la P que está abajo dividiendo pasaría para acá arriba multiplicando, ¿vale? Cuando hago eso, la ecuación me queda de esta forma y esta es la ecuación que se conoce como la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, si se fijan, cuando utilizo la de Clapeyron solo o cuando utilizo la de Clausius-Clapeyron. Si se dan cuenta, en la de Clausius-Clapeyron no aparece el volumen molar por ninguna parte. Entonces, si yo no tengo información sobre los volúmenes molares, como para hacer el delta B, entonces utilizo la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esto por lo general se va a utilizar para el límite líquido-vapor y también se puede utilizar para el límite sólido-vapor, para la sublimación. Entonces, cada vez que tengamos vapor, podemos hacer vapor con otra fase, ¿no? Entonces, siempre que tengamos vapor, vamos a poder hacer esta suposición. Así desaparece esa expresión de delta H de vaporización y trabajamos solamente con RT sobre P. ¿Cuándo no podemos usar la ecuación de Clausius-Clapeyron? Para el equilibrio líquido-sólido. ¿Por qué no podemos hacer esta? ¿Sí? Entonces, solamente para cambios de fase donde esté involucrado el vapor, utilizamos Clausius-Clapeyron. Y para el caso del límite sólido-líquido, vamos a utilizar la de, solamente la de Clausius, que es esta que tenemos acá. Bien. Entonces, si nosotros utilizamos la ecuación de Clausius-Clapeyron, en lugar de graficar, ¿vale? Aquí lo que hicimos fue integración, sacar lo que es constante, ¿sí? Terminar de integrar, ya sabemos hacer esta integral. Entonces, cuando hacemos el gráfico según la ecuación de Clausius-Clapeyron, lo que nosotros vamos a graficar es esto en el eje Y y esto en el eje X. ¿Bien? T1 y P1 van a ser como nuestras presiones y temperaturas de referencia. Por lo general utilizamos un bar y, o sea, usamos la presión y la temperatura de evaporación normal, ¿bien? O de ebullición normal. Es decir, a una presión de un bar, a qué temperatura ebulle cada cosa. Y luego eso nos ayuda a conocer, si sabemos la presión, nos ayuda a encontrar la temperatura a la que va a vaporizarse a esa presión. Si conocemos la temperatura, necesitamos saber, o sea, nos ayuda a encontrar en la presión, obviamente conociendo el delta H de vaporización,
o si conocemos un punto en particular de presión-temperatura, nos ayuda a calcular el delta H de vaporización. Bien, entonces tenemos que ver, cada vez que tengamos un equilibrio líquido-vapor o sólido-líquido, podemos utilizar Clausius-Clapeyron, vemos qué datos tenemos, bien, y qué nos están pidiendo. Entonces, en este gráfico, como les dije, donde vamos a graficar el logaritmo natural de P por el inverso de la temperatura, su pendiente va a ser el menos delta H de vaporización R. Es decir, si nosotros tenemos dos datos, ¿sí? Supongamos que conocemos este punto y este punto, bien, calculamos la pendiente de esa recta, y esa pendiente la vamos a igualar a esto que está acá, bien. Y con eso podemos obtener el delta H de vaporización. Entonces, si por ejemplo me piden P2, ¿verdad? Nosotros para quitar este logaritmo natural, aplicamos exponencial de ambos lados, ¿bien? Que era exponencial de todo esto, y a todo esto lo podemos llamar X, o sea, sacamos toda esta cuenta primero, la llamamos X, ¿ya? A eso le sacamos la exponencial, y luego el P1 lo pasamos multiplicando, ¿bien? Eso nos ayuda a encontrar la presión 2. Es despejar lo que nos estén pidiendo. Cuando estamos en el límite sólido-vapor, como les dije, se aplica exactamente el mismo criterio de que el volumen del vapor es muchísimo mayor al del sólido, y sustituimos entonces la expresión de delta V. Y nos queda exactamente la misma expresión, con la única diferencia de que ahora estamos hablando de una variación de entalpía de sublimación. Bien, como les decía, para el agua es diferente, la variación del volumen molar es 0 y la pendiente de ese gráfico va a ser negativa. Como les comenté, esos gráficos de presión-temperatura, si nosotros trabajamos en una zonita chiquitita, ¿sí? Nosotros estamos trabajando en esta zonita apenas, ¿sí? Esos gráficos pueden ser muchísimo más complicados que eso, ¿vale? Si extendemos a otras presiones y otras temperaturas. Nosotros vamos a trabajar solamente en esa zonita. Y este es un ejemplo de dióxido de carbono donde su variación de volumen molar es positivo. Bien, vamos a utilizar algo que se llama regla de Troughton. La regla de Troughton es una aproximación matemática. Bien, dice, sirve para estimar la variación de entropía y la variación de entalpía. Bien, entonces, cuando ocurre la vaporización, entonces, cuando los líquidos se evaporan y se convierten en gas, se producen cambios similares en el volumen de todos los líquidos en general. Por consiguiente, se puede expresar que todos los líquidos tengan una entropía estándar de evaporación similar. Entonces, nos dice que el concepto de la variación de la entropía molar va a ser igual a el delta H de vaporización entre la temperatura. Bien, y estamos hablando del punto de ebullición normal. Nos dice que todos son similares, ¿sí? Que la variación de entropía en la vaporización para todos los líquidos es similar y que se aproxima a 10 y un medio de R, es decir, a 10.5 veces R. Y eso es aproximadamente 21 calorías mol Kelvin o 87 Joule mol. Pero también, como para ser más precisos, si ustedes sacan la cuenta, es más, creo que una aproximación más adecuada sería 87.3. ¿Sí? Yo recomiendo utilizar esto que está acá, 10.5 R, y sacan su cuenta. Bien, pero se pueden utilizar directamente esto y van a tener una muy buena aproximación. Es decir, que ustedes simplemente igualan esta ecuación a este número, ¿bien? Entonces, si le dan el delta H de vaporización, pueden estimar la temperatura de ebullición, el punto de ebullición normal, o si conocen el punto de ebullición normal, pueden calcular el delta H de vaporización, o la variación de entalpía de vaporización, ¿bien? Como un estimado. Y por lo general da muy bien, excepto
para los compuestos que son muy polares. Si nosotros tenemos compuestos muy polares y sobre todo esos compuestos, es decir, que vamos a tener interacciones dipolo-dipolo, ¿bien? Fuerzas de London, etcétera, o sea, y especialmente si nosotros podemos hacer puentes de hidrógeno, esto falla, ¿sí? Porque vamos a tener como muy unidas las partículas dentro del líquido y falla esta aproximación con el delta H de vaporización, ¿bien? Entonces, tenemos una buena aproximación, excepto para compuestos polares. Veamos algunos ejercicios de esto. Ok, tenemos la guía de ejercicios. Veamos el ejercicio 10. El ejercicio 10 nos dice, la presión de vapor del tetracloruro de carbono líquido aumenta un 4% por grado de temperatura en el entorno de los 25 Celsius de una atmósfera. Calcular el delta H de vaporización y estimar con la regla de Troughton la temperatura de ebullición normal. ¿Bien? Ese es el primer punto que nos piden. Un poco de espacio por acá. Entonces, si estamos hablando de presión de vapor, obviamente estamos hablando del equilibrio líquido-vapor. Y si nosotros hablamos del equilibrio líquido-vapor, nos conviene utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Porque nosotros estamos teniendo datos de presión-temperatura. ¿Bien? Entonces, volvemos acá. ¿Bien? Entonces tenemos que el logaritmo natural de P2 entre P1 va a ser igual al delta H de vaporización sobre R, negativo adelante, por la división de los inversos de la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Vale? Entonces, nos están pidiendo delta H de vaporización, es decir, tenemos que despejar de acá delta H de vaporización. ¿Quién es P1? ¿Quién es T1? Como les dije, P1 y T1 van a ser una presión y temperatura de referencia. Podemos utilizar una atmósfera. Nos dicen que en el entorno de una atmósfera hay 25 Celsius, ¿sí? Así que 71 serían 298 kelvins. Bien, volvamos al ejercicio. Bien, entonces tenemos que la temperatura 1 es 25 grados Celsius, que es el dato que nos están dando, que son 298 Kelvin. La presión 1 es una atmósfera. Calcular el delta H de vaporización y estimar por regla de Troughton la temperatura de ebullición normal. Bien, entonces, si nosotros en la ecuación de Clausius-Clapeyron despejamos el delta H de vaporización, como teníamos en el denominador R delta H, ¿sí? Un menos que teníamos por allí lo pasamos al otro lado, pasamos el R que estaba dividiendo, lo pasamos multiplicando, nos quedaría el logaritmo natural de P2 sobre P1 dividido 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Así nos quedaría la ecuación despejando delta H de vaporización. Entonces necesitamos saber quién es T2 y P2, ¿sí? Para meter todos los datos allí. Bien, entonces nos dice, la presión de vapor líquido aumenta un 4% por grado de temperatura. Entonces, nuestra temperatura 2 puede ser 1 grado más que esto, es decir, 299 K.
¿sí? Entonces, si aumentamos 1 grado de temperatura, la presión aumenta un 4%, es decir, la presión va a ser la presión 1, ¿sí? La presión 1 una vez, más el 4% de ella, 4 sobre 100, ¿vale? O lo que es lo mismo, 1,04 veces la presión 1. Y como la presión 1 es una atmósfera, va a ser 1,04 atmósferas. Solamente un poquito de interpretación de datos. Bien, entonces ya tenemos todo. Tenemos presión 2, ¿sí? La sustituimos. Tenemos presión 1, la sustituimos. Tenemos T2, la sustituimos, que es 299, y tenemos T1, que es 25 Celsius, y también tenemos que sustituir R, ¿vale? El R lo podemos, depende de los decimales. En un material que yo les di, de los anexos, utilizamos R como 8,3145 joules entre mol Kelvin. Bien, yo saqué la cuenta, entonces ustedes para que revisen las cuentas, a mí me dio 29.000, metiendo todos los datos, ¿sí? 29.056 joules por mol. Y si lo llevamos a kilojoules, me daría 29,05 kilojoules por mol. Acá colocaron 29.5, creo que fue que se equivocaron con el 0. Kilojoules por mol. Bien. Luego nos piden, lo voy a escribir acá arribita, que a mí esto me dio 29.05. Bien, y luego nos piden que estimemos por regla de Troughton la temperatura de ebullición normal. Entonces, una vez que tenemos el delta H de vaporización, podemos utilizar la regla de Troughton. Decimos el delta H de vaporización, H molar de vaporización, dividido la temperatura en el punto de ebullición normal. Eso también es el punto de ebullición normal. Va a ser igual a 87, voy a colocar 87.3 para hacer el cuento más corto, joules mol Kelvin. Bien, entonces colocamos acá el delta H de vaporización que acabamos de encontrar, ¿sí? Y luego despejamos la temperatura en el punto de ebullición normal. Nos piden que hagamos lo mismo ahora en el punto B. Bien, dice, la presión de vapor es de 843 torr a 80 Celsius y 621 torr a 70 Celsius. Aplicar la misma fórmula para calcular delta H, o sea, volver a hacer todo lo que yo acabo de hacer, pero ahora con datos nuevos, ¿ya? Utilizamos P1, P2, bien, que lo podemos dejar en Torricelli porque como es un cociente se van a simplificar las unidades, ¿sí? Temperatura 1, temperatura 2, recuerden pasarlas a Kelvin, ¿vale? Meter todos los datos, meter R y pueden calcular su delta H de vaporización y luego de vuelta con la regla de Troughton vamos a calcular la temperatura de ebullición, ¿vale? Entonces, esa parte se las voy a dejar a ustedes. Y como sabemos, el tetracloruro de carbono es apolar, así que la regla de Troughton se debe adaptar bastante bien. Sí, luego nosotros podemos verificar el punto de ebullición con la bibliografía. Bien, los ejercicios 11 y 12 fueron los que les dejé en PDF en el Canvas. Bien. Son ejercicios que son simples, pero son bastante cuantiosos. Bien, yo hice como mucho hincapié en las unidades, en los números. Bien, entonces nos dice,
El ejercicio 11. Si sobre una barra de hielo se ejerce una presión de 3.8 por 10 a la 8 pascales, hallar la temperatura de fusión del hielo a esa presión. Entonces, los datos que nos dan son el delta H de fusión, la temperatura de fusión, ¿sí? Vendría siendo la temperatura de fusión normal, la densidad del hielo, la densidad del agua líquida. Entonces, si nosotros tenemos densidades, de alguna forma podemos calcular los volúmenes molares, ¿bien? Luego, sintetizamos los datos que tenemos la temperatura 1, que son 273,16 Kelvin, es decir, a nosotros nos están dando, o podemos conocer, ¿sí? Nos dan el gráfico, nos dicen 213.16 Kelvin a 0.06 atmósferas. No, a ver, este es el punto triple. Sobre una barra de hielo se ejerce una presión, la temperatura de fusión del hielo, esa presión. Ok, necesitamos conocer a esta presión la temperatura de ebullición. Okay. O sea, nos dan los datos, nosotros conocemos los datos para un punto. Nosotros conocemos los datos para un punto, lo tenemos que encontrar para el otro punto. Lo que hice acá fue... Esto no está exactamente en el punto triple, es un punto de fusión. Entonces, a 273. Nos dan el gráfico a 273.16, que sería la temperatura 1 que conocemos, la presión es de 0.06 atmósferas. Bien, lo tomé del gráfico, temperatura 1, presión 1. Entonces, tenemos temperatura y presión 1, nos da la temperatura, no nos dicen que es presión normal, solamente nos da la temperatura, y del gráfico sacamos la presión. Entonces, tenemos temperatura 1 y presión 1. Lo que hice fue llevarla de atmósferas a pascales. ¿Bien? ¿Por qué lo lleva a pascales? Porque nos mandan a calcularlo a la otra presión, que es 3.8 por 10 a la 8 pascales. Entonces, temperatura 1, presión 1, presión 2, y nos mandan a calcular la temperatura 2. Sobre la línea de fusión, sobre la línea sólido-líquido, vamos a estar trabajando en esta línea. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que, como tiene pendiente negativa, nosotros estamos esperando que si aumentamos la presión, ¿sí? Estamos pasando de 10 a la 2 pascales a 10 a la 8 pascales. Si aumentamos la presión, estamos esperando que disminuya la temperatura de fusión, porque la pendiente es negativa. Bien, entonces, sintetizamos acá, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Utilizamos la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta es todo lo que ya hicimos, ¿sí? Cambiamos el delta S por delta H sobre T. Bien. Luego colocamos el dt para este lado. Suponemos que el delta H de fusión y el volumen de fusión son constantes. Integramos, queda esto fuera de la integral, y obtenemos esta expresión. ¿Bien? Esta es la fórmula que van a utilizar para hacer el ejercicio. Y luego, otra cosa que tenemos que saber es que el volumen molar va a ser igual a la masa molar entre la densidad. ¿Bien? Por eso nos dan las densidades del hielo y del agua. Entonces, la masa molecular va a ser la misma para ambos, ¿sí? La masa molar va a ser 18 gramos sobre mol para ambos. Entonces, nosotros podemos calcular el volumen molar para el hielo, para el agua, y luego llevarlo a metros cúbicos, porque como estamos trabajando en pascales, lo lleva a pascales para trabajar todo en el Sistema Internacional de Unidades. Bien, entonces, tenemos nuestros datos, ¿sí? Para completar los datos, sabemos que vamos a necesitar el volumen molar en la ecuación de, acá, en la ecuación de Clausius-Clapeyron, tenemos que calcular la variación del volumen molar. ¿Sí? Porque tenemos temperatura 1, temperatura 2, presión 1. Bien, entonces para poder calcular el delta H de fusión,
necesitamos encontrar, perdón, nos dan el delta H de fusión, y para poder encontrar P2 necesitamos delta H de fusión, que ya lo tenemos, T2, T1, P1, y nos falta la variación del volumen molar. Entonces, antes de continuar, lo que hacemos es calcular la variación del volumen molar. Como es una variación que tenemos que hacer, calculamos el volumen del sólido, calculamos el volumen molar del líquido, y luego sacamos la variación. ¿Bien? ¿Qué hice yo acá? El delta H de fusión lo pasé a Joule sobre mol, ¿sí? Aquí lo coloqué, la transformación a Joule sobre mol. Acá calculé el volumen molar del hielo, ¿sí? Dividí la masa molar del hielo entre su densidad, hice lo mismo con el agua. Y como vamos de sólido a líquido, este es el estado inicial y el estado final, así que para hacer el delta B, va a ser el volumen molar del agua líquida menos el volumen molar del hielo, ¿bien? Y luego lo que hice fue llevarlo a metro cúbico. Y como se dan cuenta, da negativo, era lo que estábamos esperando, ¿sí? Para el agua, la variación del volumen molar tiene que ser negativa. Entonces acá ya tenemos todos los datos que necesitamos para nuestra ecuación de Clapeyron. Bien, y de aquí para acá lo que hice fue sustituir valores en la ecuación. Entonces, si se dan cuenta de algo, nosotros tenemos P2 menos P1. Estamos hablando de una magnitud de 10 a la 8 pascales menos 10 a la 2 pascales. ¿Sí? Esto es, cuando hacemos la aproximación, esto es prácticamente cero antes, delante de esto. ¿Bien? Entonces, esta resta que está acá nos da esto que está acá. Luego dividí esto entre esto, simplifiqué mol con mol, y me queda Joule sobre metros cúbicos. Esta expresión que está acá viene siendo como una densidad de energía. ¿Bien? Entonces esta división nos da esto, ¿ya? Joules lo separo como Newton por metro. Se me va un metro de acá con un metro de acá, me queda Newton sobre metro cuadrado acá, Newton sobre metro cuadrado acá. Se simplifica Newton metro cuadrado con Newton metro cuadrado. ¿Bien? Entonces, todo esto se simplifica con todo esto, me queda adimensional. Paso el menos 435 por 10 a la 9 dividiendo a esto, me queda de esta manera. Bien, ya me estaría quedando solamente el logaritmo natural de T2 entre T1. Hice esta cuenta, la dejé de este lado, aplico exponencial de ambos lados, desaparece el logaritmo natural de este lado, y acá me queda exponencial de esta cuenta que saqué. Bien, el exponencial de menos 0,074 me da esto que está acá. El T1 lo paso multiplicando y lo sustituyo por el valor que me dieron de T1, ¿sí? Multiplico y obtengo T2. Bien, entonces era lo que estábamos esperando. Si a una presión de magnitud 10 a la 2 pascales, él se fundía a 273, a una presión tan grande, al ser la pendiente negativa, sabemos que va a fundir a una temperatura menor, en este caso 250,21 kelvins. ¿Bien? Que era lo que estábamos esperando. Acá hice como, llegué al mismo resultado, ¿vale? Simplemente que hice las transformaciones directamente dentro de la ecuación. ¿Bien? Pueden ver punto por punto cada uno y se dan cuenta de lo que les estoy hablando. Pero a mí me parece que para uno no equivocarse es mucho más sencillo hacerlo pasito por pasito como hice acá. Repito lo que hice. Nos mandaron a pedir P2. Ya teníamos P1, P2 y T1. Nos dieron delta F. Calculamos el delta H de fusión. Perdón, la variación del volumen molar en la fusión. Y ya al tener todo, lo único que hicimos fue matemáticas, ¿vale? Y esta es como otra alternativa para hacerlo. El ejercicio 12 nos dice, la paracloranilina tiene un punto de fusión de 70 grados Celsius. ¿Qué sabemos nosotros de la paracloranilina? Porque dice el dibujito, aquí me faltarían como el par de electroncitos libres. La paracloranilina tiene la capacidad de hacer puentes de hidrógeno. ¿Okay? Entonces, la paracloranilina tiene un punto de fusión normal de 70 Celsius. La presión de vapor a esa temperatura es de 5 torr. ¿Sí? Entonces a 70, 5 torr.
a 100, 20 torr. O sea, nos estarían dando P1T1, P2T2. ¿Bien? El calor de fusión es de 4.7 kilocalorías mol. La densidad del sólido, la temperatura de fusión es de 1,45 gramos sobre centímetros cúbicos y la densidad del líquido a la misma temperatura es 1,15 gramos sobre centímetros cúbicos. Se nos mandan a calcular delta H de vaporización, delta H de sublimación, estimar la temperatura de ebullición normal, ¿bien? Y comparar con tablas para verificar si obedece o no la regla de Troughton. Entonces, básicamente estamos esperando que no obedezca la regla de Troughton porque ya sabemos que no funciona para compuestos polares. Después nos piden indicar si el punto de fusión a 100 atmósferas será superior o inferior a 70. Bien, entonces, temperatura de fusión normal, ¿sí? A una atmósfera, 70 Celsius, que son 243 Kelvin. La temperatura 2 son 100 Celsius, que son 376 Kelvin. Nos mandan a preguntar la presión a la que ocurre la fusión a esta temperatura. Bien. Cuando nos hablan de presión de vapor, nos están hablando del equilibrio líquido-gas. Nos dicen que la presión de vapor es de 5 torrs. Lo único que hice acá fue llevarlo a atmósferas. Recordando que un torr son 1,316 por 10 a la menos 3 atmósferas. Luego nos dicen que la presión de vapor en el punto 2 es de 20 torr y también la llevé a atmósferas. El delta H de fusión lo llevé a joules, ¿vale? Y luego lo llevé a kilojoules por mol. Lo que hice fue preparar todos los datos antes de iniciar. Entonces, a una atmósfera, ¿sí? Una atmósfera, este punto que está acá, con 346 Celsius de temperatura. Para el límite líquido-vapor, que es acá, ¿sí? Es 6,58 por 10 a la 3. O sea, a esta temperatura vamos a tener esta presión para el límite líquido-gas y esta presión para el límite sólido-líquido. Luego a 376 Kelvin, 73 Kelvin, perdón, tenemos esta presión para el límite líquido-gas, que es esta presión de vapor. ¿Bien? Y si nosotros seguimos acá, estaría más arriba la presión de vapor para el sólido-líquido. ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar por un lado con la fusión y por el otro lado con la vaporización. Y eso nos va a dar suficientes datos para luego calcular la sublimación. Entonces, primero trabajamos con el límite sólido-líquido. Bien, utilizo la ecuación de Clapeyron. Tenemos que calcular la variación de volumen de fusión, ¿sí? Como estamos pasando, estamos fundiendo, estamos pasando de sólido a líquido, sería volumen molar del líquido menos volumen molar del sólido. Ya les dije que el volumen molar lo podemos calcular como masa molar entre la densidad del sólido y del líquido respectivamente. Lo que hice fue sacar factor común, la masa molar. Esto es otra forma de calcular la variación. Lo podemos calcular cada uno por separado y restarlos, lo podemos hacer de esta forma. La masa molar la sacamos como factor común inverso de la densidad del líquido menos el inverso de la densidad del sólido. Sustituimos todos los datos y obtuve que la variación de volumen molar es 22,95, que es lo que vamos a sustituir acá. Bien. Entonces, este es el cálculo adicional para calcular T2 a 373. La P2 para está acá. Bien. Entonces, la presión 2, sustituimos presión 1 por una atmósfera, tenemos el delta H de fusión, tenemos la variación de volumen de fusión que lo encontré, que ya no nos dieron. La temperatura 2 es 373 K, ¿sí? Que es para la cual nos están preguntando, y la temperatura 1, 343 K. Bien, lo que hicimos fue, tenemos este dato para este punto, ¿sí? Presión y temperatura para este punto solamente conocemos la temperatura y calculamos la presión a través de la ecuación de Clausius-Clapeyron, y antes de poder hacerlo tenemos que calcular la variación de volumen
Bien, cada vez que nos den la densidad es para ello. Bien, ese sería como un adicional. Si tenemos todos los cambios tipificados. Ahora sí, el ejercicio como tal, calcular el delta H de vaporización. Bien, utilizamos la ecuación de Clapeyron y básicamente lo que tenemos que hacer es, después de hacer todo esto es como un repaso de cómo llegamos a la ecuación de Clapeyron para el equilibrio líquido-vapor. Lo que nos piden de vuelta es acá despejar el delta H de vaporización. Dejé acá la línea para el delta H de fusión, ¿sí? Ya lo conocemos. Bien, entonces despejé delta H de vaporización y sustituí todos mis datos. ¿Sí? Sustituí R, presión 2, presión 1, T2 y T1. Bien, y obtuve el delta H de vaporización. Entonces ya tenía el delta H de fusión, el delta H de vaporización corresponde a esta línea de acá. Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez que me esté moviendo por esta línea, esta va a ser mi variación de entropía, y cada vez que me mueva por esta línea, pero realmente para este ranguito, ¿sí? Cuando me esté moviendo en esta línea, este rango de temperaturas que estamos trabajando, de acá a acá, ¿sí? Este es el delta H de vaporización para este rango, y para este ranguito que está aquí, si lo aproximo una recta, este va a ser el delta H de vaporización, ¿bien? Para ese rango de temperatura-presión que estamos trabajando. Entonces, cuando nos piden el delta H de sublimación, podemos ver esto en dos pasos. Nos imaginamos que pasamos de sólido a líquido, después de líquido a gas. Así que el delta H de sublimación va a ser la sumatoria de estos dos. ¿Bien? Entonces, como ya habíamos calculado el delta H de fusión y el delta H de vaporización, solo debemos sumarlos para obtener el delta H de sublimación. Ok, entonces, luego nos piden calcular la temperatura de ebullición normal según la aproximación de Troughton o la regla de Troughton. Entonces, la regla de Troughton, recordamos que nos dice que la variación de la entropía de vaporización en el punto de ebullición normal va a ser igual a la variación de entalpía en el punto de ebullición normal dividido la temperatura en el punto de ebullición normal. Y que eso es aproximadamente 10.5 veces la constante de los gases ideales. ¿Vale? Entonces yo hice esta aproximación que hice la temperatura de ebullición normal, ¿sí? La despejé. Esto que está acá lo hice como que es aproximadamente esto que está acá. ¿Ya? Y pasé esto multiplicando para acá y esto que es 87 dividiendo para acá. Entonces, lo único que hice fue despejar la temperatura en el punto de ebullición normal. Sustituí los datos, saqué la cuenta y eso me dio 565 Kelvin, que equivale a 296 grados Celsius. Entonces, cuando nosotros buscamos la temperatura de ebullición normal, es decir, la temperatura de ebullición a una atmósfera, nos dice que es de 232. ¿Sí? Hay una diferencia de 60 grados. Esa diferencia de 60 grados viene dada por la polaridad de la molécula. Bien, entonces, el punto B nos dice indicar si el punto de fusión a 100 atmósferas será superior o inferior a 70 Celsius. Nosotros calculamos esto. ¿Veis? Estamos en el equilibrio líquido-vapor, que es este que está acá. Nosotros calculamos a 70 grados Celsius, que es a presión de una atmósfera. En el adicional que les puse, a 373 grados Celsius, la presión es de 710 atmósferas. ¿Bien? Y nos preguntan, ¿ya? Que a 100 atmósferas si va a ser mayor o menor a 70 Celsius. Entonces, primero que nada, sabemos que va a ser a una temperatura, a una presión mayor, la temperatura va a ser mayor porque en el caso de la paracloranilina, esto que está acá tiene pendiente positivo, ¿sí? Entonces, al aumentar la presión, aumenta la temperatura. Entonces, ya sabemos que va a ser mayor a 70. Y podemos decir más, ya que nosotros la conocemos a 373 Celsius, ¿verdad? Que son 100 grados y sabemos que son 710 atmósferas.
Bien, si la presión está entre 1 atmósfera y 710 atmósferas, 100 grados está en medio de estas dos, quiere decir que esa temperatura va a estar en medio de estas dos, va a ser mayor a 70, pero va a ser menor a 100. Entonces, en nuestra ecuación de Clausius-Clapeyron, sustituimos P2 por la presión a la que nos están preguntando, P1 la podemos sustituir por 1 atmósfera, utilizamos el delta H de fusión, la variación del volumen molar, la temperatura 2 es lo que estamos buscando, bien, y colocamos la temperatura 1, sustituimos todo, simplificamos unidades, esto lo pasamos dividiendo, bien, nos queda el logaritmo natural, calculamos el logaritmo natural, aplicamos la exponencial de ambos lados, bien, me quedaría la exponencial de esto, saco la cuenta, estos 343K los paso multiplicando, bien, y cuando hago toda esa cuenta, eso me da 347 Kelvin, que serían 74 grados. Como lo esperábamos, está sobre 70, pero por debajo de 100. Bueno, el resto de los ejercicios se los dejo a ustedes, ¿sí? A partir del 13. Si tienen alguna duda me preguntan, bien, y les hago un videito de eso.